Vamos a recordar nuestras redes, primero @ENTN Radio, para que usted a través de las redes pueda decirnos sus opiniones, compartir con nosotros, @ENTN Radio, todo corrido. Y ahí puede hablarnos, puede decirnos lo que piensa. Entonces, una turba de haitianos secuestró a un grupo de profesionales dominicanos que en sus tiempos libres se dedican a montar motocicletas. La denuncia la hizo en el día de ayer el cardiólogo Pedro Ureña, integrante del grupo, quien expresó que se sintieron impotentes porque el hecho ocurrió casi frente a las narices de 2 militares dominicanos. El reconocido profesional dijo que él y un grupo de 7 amigos y colegas médicos fueron secuestrados durante varias horas en la carretera internacional del lado dominicano. Exacto. La turba estaba armada con cuchillos, machetes, punzones, lo que puso en peligro sus vidas. Nos empujaron, nos quitaron los motores, los celulares, las llaves y nos arrinconaron junto a otros dominicanos que habían pasado por ahí, campesinos que estaban haciendo su labor, y nos retuvieron por más de 2 horas. Vamos a escuchar el audio de la participación del doctor Pedro Ureña. Esto fue en el programa El Sol de la Mañana. Vamos a escuchar. Esto no tiene nombre. Que usted narrara pues al país la situación que vivieron. Sí, Julio, buenos días a Eury, María Elena, Oli, gracias por la comunicación. Doctor, y salud para usted. Gracias, igual. Mira, la verdad que lo que sentimos hoy día, Julio, es más que, no te puedo decir, indignación, tristeza, de todo un poquito. Nosotros estábamos haciendo turismo interno, algo que hacemos frecuentemente. La región sur es una de las áreas que más visitamos, precisamente por su belleza y también porque entendemos que de una forma u otra estamos ayudando cuando visitamos estas regiones tan pobres. Salimos de Valle de las Águilas y nos dirigimos por la carretera internacional, aproximadamente 25 kilómetros antes de llegar a Restauración. O sea, es una turba, pero estamos hablando de más de 100 personas prácticamente, con machetes, colines, punzones, hachas. Nos rodearon de una forma rapidísima, nos retiraron todos, celulares, llaves, cataron los motores, nos empujaron, bueno, un desastre. Nos pusieron básicamente en un rincón donde habían otros dominicanos que estaban también en la misma situación. La carretera estaba bloqueada, wow, con fuego encendida, y básicamente los dominicanos que estaban ahí nos dijeron: no se quiten los cascos, no hablen, no digan nada, porque la verdad que había unos jóvenes muy agresivos. Los jóvenes estaban siendo controlados por unos señores mayores que era que lo estaban calmando. Y básicamente en esa situación estuvimos 2 horas y media aproximadamente. Es terrible. La forma como salimos no fue dándole dinero. La forma como salimos fue, los dominicanos que estaban ahí dijeron: ellos son americanos, decían, no hablen. Y cuando empezaron a decir americano y mucha negociación, nos dejaron salir de esa forma. Y wow, nos devolvieron los motores. Okay. Pero lo peor del caso de esto, Julio, y eso quizá lo que más me indignó, es que en ese punto donde estábamos habían 2 militares dominicanos con M16 parados. Nosotros le dijimos: pero ¿qué es esto? Ustedes no pueden hacer nada. Dicen: no, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no podemos interferir. O sea, en mi país nosotros somos atacados por una turba de extranjeros y el ejército dominicano, que está supuesto a defendernos, lo que le dice que no puede interferir. O sea, yo creo que esto es algo insólito. Yo creo que en ningún otro país del mundo puede pasar algo así, donde mis autoridades permiten una cosa así. Y realmente, te digo, que es una cosa que nosotros nos quedábamos con la boca abierta. Todos estamos en la misma situación. Doctora, gracias a Dios salimos con vida y me siento dichosísimo de eso, pero jamás pensé que yo podía ver una situación como esa en mi país. ¿A qué hora ocurrió esto y qué pasó con nosotros dominicanos que ustedes encontraron allá también en condición de secuestro? Nosotros tuvimos como de 3 de la tarde hasta las 5:30 aproximadamente. Salimos y cuando nos paramos en el próximo puesto militar, le decimos: ¿ustedes saben lo que está pasando? Me dijo: lo dejaron salir, qué bien. Eso fue la respuesta del guardia que estaba ahí. Más adelante, cuando llegamos a Restauración, ya en la noche, supimos que habían soltado el resto de dominicanos que había. Había unos 10 dominicanos adicionales que estaban ahí también agarrados. Supuestamente lo soltaron porque el motor que incautaron en Dajabón, porque esa fue la causa de la protesta, que aparentemente había incautado un motociclista haitiano en Dajabón, o sea, aparentemente se lo devolvieron. Y gracias a eso, entonces soltaron el resto de los dominicanos. O sea que obviamente, yo digo, de verdad, te lo digo, Julio, con toda sinceridad, yo no lo culpo a ellos. Estas son gente pobre, sin educación, que no tienen nada que perder.
pero también saben que no hay ninguna consecuencia, que ellos pueden hacer esto y que ellos a esos motores hacen este tipo de cosas. No. Eso es increíble. Los dominicanos que estaban ahí decían, es bueno que ustedes dejen saber esto, porque esto que nosotros vivimos aquí a diario, aquí nadie nos representa, aquí nadie nos cuida, aquí nadie nos protege. Y eso puede escalar. Esos infelices que estaban ahí, con sus vaquitas, que estaban transportando en esa carretera, fueron víctimas de secuestro y estuvieron ahí prácticamente el día entero hasta que se pudo resolver la situación. O sea, en ningún momento aquí hubo una actitud de vamos a defender esto. Cuando nosotros conseguimos, aparentemente que se comunicaran con el puesto o los superiores, no sé con quién, y dijeron, sí, vamos a devolver el motor, y en base a eso aparentemente porque se pudo resolver el conflicto. Pero ahí tuvimos todo en peligro, nuestra vida estuvo en peligro, y realmente, insisto, enfrente a nuestras autoridades, que para mí fue lo peor. Bueno, pues yo no sé qué es lo que opinará mucha gente de la audiencia. Yo voy a dar mi opinión muy particular con respecto a este tema. A mí me da igual que sean haitianos, italianos, españoles, gallegos, hondureños, mexicanos, norteamericanos, chinos, me da igual. Si a usted las autoridades le retienen un motor, usted, como propietario del motor, vaya con las autoridades y resuelva su problema. Usted lo que no puede hacer es cortar una carretera, prender gomas, secuestrar, porque eso no es otra cosa que secuestrar. No empiecen a decirme ni a maquillarme con que eso es, no, retuvieron ahí unas personas. No, cuando tú coges una persona y la retienes en contra de su voluntad, eso se llama secuestro. Puede ser por media hora, por una hora, por 15 minutos, por el tiempo que sea. Afortunadamente, ¿qué podemos decir? Que no pasó nada, pero todas las circunstancias estaban dadas para que pasase cualquier cosa. ¿La lectura cuál es? Bueno, aun encima las autoridades evidentemente entregaron el motor para evitar algún problema mayor. Yo tampoco quiero cuestionar a las autoridades y decir, pues no debieron entregar el motor. Bueno, ya había un tema de violencia contra las personas por el medio y ya, para evitar cualquier problema, mejor entreguen el motor. Pero de ahí a que anuncien mañana la subida del arroz y que esta gente hagan lo mismo que con el motor y cojan y se metan en los colmados de esa zona y se metan... Porque entonces aplicamos el régimen de consecuencias, le quitamos el motor a una persona que comete una infracción, ok, y aquí, Ale, nos tomamos la ley, la gente se toma la ley por su mano, ¿no? Le pasó precisamente a gente que está haciendo ecoturismo, pero también le pasó a los campesinos que viven ahí, porque estos doctores, todos, estaban haciendo la ruta internacional en motores, en jeeps, un deporte que no deja de ser turismo interno. ¿Quién se va a atrever ahora a hacer esa ruta en motor, en carro o en lo que sea? Y vuelvo y repito, me da igual que sean chinos, españoles, haitianos, lo que sea. Sabemos que son mayoritariamente haitianos. Lo dice el testigo, no es que lo digo yo que me lo estoy imaginando. No, eran haitianos. Ya yo no sé si son ilegales o legales. Supongamos que son legales. Es igual, no tienen derecho a absolutamente nada de lo que hicieron. No, si son legales, tienen documentación y pueden ser perseguidos. Sí, y aunque no tengan documentación, también pueden ser perseguidos. ¿A quién tú le caes atrás? Bueno, ¿dónde tú lo encuentras? Ahí, en esa zona tienen que ser de ahí. Bueno. El caso es que, ¿qué va a pasar ahora? Una zona turística como es La Línea, yo mismo la he hecho ya en motor en un par de ocasiones, a mí me podía haber pasado eso. Entonces, ¿ustedes creen que yo tengo ánimo de volver a hacer ese recorrido? ¿Qué garantía tengo yo de que en un destacamento, por la mañana temprano, le quiten el motor a una de estas personas y yo a las 11 del mediodía me vea en esta situación? ¿Qué garantías me dan a mí? ¿Qué va a pasar con esta situación por parte del Ministerio de Turismo? Repito, eso es turismo interno, es una ruta que está haciendo todo el mundo, la ruta de La Línea, como estaban haciendo estos médicos. La hacen en four-wheel, la hacen en camionetas, la hacen en 4x4, la hacen en motores, todo el mundo. Pero también le pasó a los campesinos de ahí que estaban negociando ese día, el sustazo que se dieron, la presión que se dieron. Y esa gente es de ahí, de esa comunidad. El destacamento que le quitó el motor a esa persona sabe quién es esa persona. Y esa persona sabe quiénes son todos los otros que están ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar eso así? ¿Quién debe velar por lo que suceda en lo adelante con este caso? Muy buenas tardes, don Roberto Cabana. Saludos, muy buenas tardes. Saludos a Yaxel. Saludos. Bueno, sobre este tema,
coincido plenamente con ustedes. Hoy el ministro de Defensa ha dicho que se ha creado una comisión para investigar. Anda la porra. Anda la porra. Lo sucedido. Yo quiero mucho al ministro de Defensa, pero una comisión, de verdad. O sea, hace falta una comisión para saber qué es lo que hay que hacer. ¿O es una comisión para justificar lo que van a hacer después? Bueno, evidentemente para justificar lo que se va a hacer después. Coño, pero ya vamos a dejarnos de... Porque ese es el mensaje negativo que estamos mandando. O sea, no, sucedió una cosa así, ¿qué comisión hay que hacer? O sea, se violó, vayan a por esa gente. Ah, no, ahora porque hay que maquillarlo, porque es un tema internacional, porque son haitianos, están en... Bueno, no sé, quizás yo estoy siendo demasiado radical. Que precisamente esa ha sido la excusa que se ha usado para justificar la razón de que los militares que ahí se encontraban, según la versión del doctor Pedro Ureña, a la cual le doy bastante credibilidad por su trayectoria profesional y personal y demás, pero que supuestamente no hicieron nada y que mostraron incluso miedo. Entonces, cuando se define un Estado, se define generalmente como aquel que tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero también principalmente el que tiene el monopolio en lo que sería la administración territorial. Una vez que se pierde una de estas cosas, entonces eso lleva a que muchos consideren que se trata de un Estado fallido. Claro, no vamos a decir que República Dominicana ha perdido el monopolio de la administración territorial, pero cuando vemos eso, de que ciudadanos de otro país, porque no estamos hablando de migrantes, estamos hablando de personas que cruzaron la frontera, marcando esa diferencia porque son dos situaciones bastante distintas, pero personas que cruzaron la frontera para agredir y secuestrar ciudadanos dominicanos en territorio dominicano, y que las autoridades, viendo eso, se abstuvieran de actuar por miedo. Entonces ya eso es bastante serio y va mucho más allá de cualquier otro tipo de conversación que pudiéramos tener en cuanto a lo que es derecho migratorio. Aquí estamos hablando de una violación clara y flagrante de la soberanía, de nuestro derecho, y no solamente eso, sino claudicación del derecho a la defensa de la República Dominicana. ¿Qué opina? Eran dos solamente, era una turba, los dos soldados estaban armados. Ellos tendrían que haber, cuando estábamos en el ejército siempre te decían la vida por la patria, ¿no? Los dos soldados tendrían que haber reaccionado, aun sabiendo que a lo mejor no era posible lograr gran cosa, pero tendrían que haber hecho algo, porque, sí, hombre, si no pueden hacer algo, 4 tiros al aire, no sé, pero es que lo que dicen es que no hicieron nada. Sí, pero no estamos hablando de que entraran en una situación que pudiera convertirse en una masacre. Claro, nadie va a defender eso porque estaríamos entonces hablando de una tragedia mucho peor. Ahora bien, su rol es defender la República Dominicana. Además, y yo eso, creo, según narra el doctor Pedro Ureña, fue lo último que ahí pasó. Yo creo, no sé si al final eran militares del ejército o del CEFRON, pero debe existir un protocolo, y tengo entendido que existe, sobre todo para el CEFRON, que son los militares que pertenecen a esta unidad de la frontera, y que saben qué protocolo seguir ante cualquier situación con nuestro vecino. Es como que usted diga, bueno, la policía tiene un rol en el Estado, la Fuerza Aérea tiene un rol, a usted que le toca la posición de la frontera tiene un rol. Exacto. Y tiene que existir un protocolo para saber si, atacan con arma, usted qué hacer, si tiene que tirar tiros al aire para llamar la atención o tratar de repeler la turba. O sea, existe un protocolo antes de entrarle a cañonazo a la gente y hacer una masacre o algo. No estamos hablando de cañonazo, estamos hablando de proteger ciudadanos dominicanos. Y sobre todo, y si no existe, y sobre todo, porque estamos hablando que aún defendiendo nuestra soberanía, repeler cualquier cosa del país y del pueblo más pobre del continente, con todas las cosas habidas y por haber. Sí, no, mañana el New York Times nos dedica un editorial. Mañana nos dedica la primera. Mira cómo matan a los haitianos, no sé qué, porque nadie cuenta la historia completa, Ese es el y problema. entonces, no, pero espérate, eran un médico, porque se maneja así al final, aunque cuando hay intereses. Aunque por miedo editoriales no vamos a permitir que se secuestren a no digo eso. O sea, se entiende. Lo que digo es que no obstante lo que sea, debe existir un protocolo. No es porque sean nuestros enemigos, es que 2 o 3
nos declaran una guerra porque nos secuestran un grupo de dominicanos, porque bloquean una carretera, etcétera, pudiera ser etcétera. con Francia la frontera. Entonces, y eso es una violación. Exactamente. También de acuerdo. Bueno, pero yo de entrada llamaría a capítulo al embajador haitiano en el país. Claro. Lo primero. Al embajador haitiano y al embajador dominicano en Haití con una carta de protesta ante la Cancillería. Exacto. Para que estemos claros. Ahora, eso es lo primero a nivel de Estado. Sí, es lo que se impone. Exacto. Es lo que se impone. Y después a solucionar nuestro problema interno. ¿Por qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por qué pasaron? Primero. Segundo, ¿por qué no actuaron los que tenían que actuar? Y se merecen sus sanciones. Que porque si está en el ejército es para echarle el pecho. Sí. Porque si no voy yo, para quedarme mirando voy yo. Sí. Okay. Ahora, en lo del tema de pasar, nuestra frontera es muy endeble. Y yo creo que hemos vivido en los últimos tiempos, en los últimos meses, con la llegada del nuevo presidente Jovenel Moïse, episodio, este no es el último, ni el único, lo que pasa es que el tiempo pasa. Que incluso yo creo que eso tiene que ver con la reacción o la ausencia de reacción de estos militares, porque recordaremos que hace 2 meses sucedió un episodio en la frontera que llevó a declaraciones bastante subidas de tono de parte del presidente Jovenel Moïse, y además tuvo que dar una rueda de prensa al propio ministro de Defensa junto al canciller de la República, y que incluso algunos consideran que eso fue lo que llevó a que continuara más allá de los 2 años el actual ministro de Defensa. Entonces, con ese episodio que se dio en el cual fue Haití, que entonces con toda justicia atacó a la República Dominicana con la retórica diplomática, pudiera ser, y yo no quisiera pensar que eso causó que desde el propio Ministerio de Defensa se ordenara que tuvieran, digamos que una cautela que terminó siendo inacción. Bueno, reitero que este no ha sido el único caso. Recordemos lo que ocurrió en Pedernales con 2 haitianos que asesinaron a un matrimonio, si mal no recuerdo, dominicano. Se dieron a la fuga, se internaron en territorio haitiano. Se ha dicho que se han solicitado en extradición, que si no hay extradición, etcétera, etcétera. Pero si vamos a estar en esa dinámica de que tú vienes y cometes un delito aquí y después entras como Pedro por tu casa a territorio haitiano y no pasa nada y seguimos en esto, más otras situaciones que han ocurrido en la frontera, ya digo, vuelvo, insisto, bastante endeble, con límites territoriales bastante inexactos, aunque hay un mapa y un tratado, el tratado de Basilea. Bueno, el Tratado de Basilea fue una parte importante de lo que fueron las delimitaciones. Exacto, del terreno. Pero no es sino hasta ya el Trujillato que entonces se establecen de manera, digamos que más puntuales esas divisiones. Ya, bueno, pero existe, y así... por el Tratado de Basilea, de Rijswijk y de Aranjuez y demás. De Aranjuez, exactamente. Entonces, yo creo que hay que tomarse esto en serio y no verlo como un acto fortuito. Como tú decías, Pinky, es una zona, de hecho, la semana pasada el ministro de Defensa me había invitado a hacer un recorrido por la línea fronteriza y por la carretera internacional para ver cómo iban reponiendo los pilotillos que fijan la demarcación entre Haití y la República Dominicana. Recuerdo, como si fuera ahora, que una de las últimas personas, el último canciller que trabajó sobre esa delimitación y formalizando los pilotillos nuevos como manda la última delimitación de frontera, había sido Hugo Tolentino Dip en el gobierno de Hipólito Mejía, si la memoria no me falla, porque además me interesó por el tema histórico. Y ahora se están reponiendo. Yo no pude viajar con el ministro, no sé si al final se hizo ese viaje porque estaba en China, y me llamaba la atención. Creo que en más de una ocasión hemos hablado públicamente sobre el tema de hacer un recorrido por la carretera internacional. Se han publicado innumerables reportajes y fotografías de la pobreza que existe en la carretera internacional y cómo el entra y sale de haitianos, donde cada día la población haitiana va tomando más terreno dominicano, y que al final la carretera internacional puede convertirse en un motivo de turismo interno
Y también que ya lo es. Claro. O sea, todos los fines de semana va mucha hay gente. Compañías que organizan tours, sobre todo, te lo digo, en jeeps, en 4x4, en four wheel y a caballo, en la carretera internacional. O sea, es un punto turístico, la gente va a eso. Piensa en el mensaje que envía este suceso cuando ven que no hay protección de los ciudadanos dominicanos para todo aquel que estaba pensando, considerando, incluso ya decidiendo incurrir en esa actividad de turismo interno. Ya entonces lo que piensan es que no, o sea, estoy poniendo mi vida en peligro. No, yo y te eso digo una eso cosa. no debe ser. En territorio dominicano. Yo si no voy con seguridad allí, no voy. Porque ¿para qué vamos a ir allí? Lamentable. Y pudiera ser, si de verdad esto se toma en serio, yo hoy mandaba a mis compañeros, mis equipos, a ver qué opinión tienen los legisladores. Cuando hablamos de una ley de frontera para generar desarrollo en la frontera, ¿por qué no se acaba de generar el desarrollo en la frontera? Porque si esa carretera estuviera, hubiese solamente para manipulaciones. Sí, hubiese límites que se respetaran, hubiese seguridad. Óigame, uno hasta pone negocios de comida de un lado y de otro, porque puedes alternarlos de un lado y de otro. De un lado, cada 100 kilómetros, un negocio de comida haitiana. Y de un poco más para allá, del otro lado, comida dominicana. Y gasolineras, estaciones de combustible y 20,000 cosas más que se pueden hacer a lo largo de todo el trayecto, que está interrumpido porque la carretera nunca se culminó, la carretera internacional, y hay una zona bastante mala de transitar, y por ahí es que circulan los que a veces llevan y traen haitianos de manera ilegal. Ahora, qué bueno que mencionaste que mandaste el equipo hacia el Congreso Nacional para consultar a los legisladores por un tema. Ya vamos a estar debatiendo y probablemente aprobando el presupuesto general de la República Dominicana en las próximas semanas, tomando en cuenta que existe una mayoría absoluta. Ahí no va a haber mayor debate, como sucedía en otras ocasiones, que podía llegar incluso hacia el final del año debatiendo el presupuesto. Pero quiero hablar de un punto muy específico dentro del presupuesto, y es que, por ejemplo, uno recibe aquello por lo que paga. Sí. Uno no puede demandar más allá de aquello por lo que está pagando. Y, por ejemplo, el CESFRONT, que es el organismo que tiene la misión de proteger la frontera de la República Dominicana, tiene un presupuesto que ronda alrededor de los 260 millones de pesos. 260 millones de pesos. Esa suma puede sonar altísima para muchos que nos están escuchando, que pueden pensar, oye, pero a mí me ponen 260 millones de pesos y yo estoy contento. Yo también, obviamente, me voy de aquí, dejo aquí acabada. Pero bueno, pero 260 millones de pesos para proteger una frontera colapsada con un estado fallido, eso es irrisorio. Incluso les pongo la comparación. La seguridad del metro en lo que es el Gran Santo Domingo, tiene 280 millones de pesos. Entonces, el metro es mayor prioridad para la República Dominicana que la frontera. Entonces, yo creo que tenemos una prioridad bastante equivocada, y que lo que está sucediendo, porque este caso fue público, pero hay muchos otros que no reciben la cobertura, como bien resaltó el doctor Ureña, que dijo que se lo contaron los campesinos de esa zona, que eso pasa muy frecuentemente, pero claro que va a seguir pasando, porque estamos no permitiéndolo, estamos ordenando que pase cuando claudicamos en la defensa de nuestra seguridad nacional. Entonces yo creo que no solamente en el presupuesto, no solamente en el cumplimiento de la ley, sino que aquí tenemos que tener un debate verdaderamente serio si lo que queremos es venir aquí a los medios y lamentarnos, y ir a Twitter y también lamentarnos, o si queremos verdaderamente proteger la República Dominicana, porque pareciera que no. Si Balaguer estuviera vivo, ¿qué hubiese hecho? ¿Usted qué...? Bueno, para poner distintos ejemplos, el doctor Joaquín Balaguer, cuando sucedió aquel escándalo de 1991, que incluso Jean-Bertrand Aristide fue a la ONU, dijo que eran los dominicanos que estaban agrediendo a los haitianos en la frontera, recordaremos que lo que hubo fue una actividad bastante fuerte de deportaciones, y que incluso fue lo que llevó a Jean-Bertrand Aristide a decir que causó su caída, porque decía que su país no podía recibir a sus propios ciudadanos que estaban en la frontera y demás, pero también incluso cuando el gobierno de Bill Clinton, precisamente mientras había esa junta militar en Haití que encabezaba Raúl Cedras, y le pidió a la República Dominicana de manera bastante insistente que se establecieran una serie de campos de refugiados en la República Dominicana, el doctor Joaquín Balaguer se negó a eso. Eso fue una defensa de la soberanía. Entonces yo creo que más allá de hablar de lo que fue la historia, que
las recomiendo muchísimo que vean ese episodio de lo que fue la crisis haitiana tras la caída de Jean-Bertrand Aristide. Yo creo que tenemos que mirar en el presente y mirar hacia el futuro, porque ahora mismo República Dominicana tiene una situación bastante complicada, y es cierto, como bien resaltó Cavade, como vuelvo y resalto yo, la realidad es que cuando estamos tratando de un estado fallido, cuando estamos hablando del país más pobre del hemisferio occidental, cualquier acción que tome la República Dominicana va a recibir la ira del New York Times, del Washington Post y de muchísimos otros sectores de las ONGs norteamericanas, canadienses, francesas y demás. Ahora bien, por complejos, no podemos dejar de defender ese derecho inherente que tenemos, que es la defensa de nuestra nación, de nuestra patria. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. El verdadero fanático va al play, apoya a tu equipo y vive la emoción en cada estadio del país junto a Altis. Altis. ¿Supiste? Ya llegó la Nadive Autoferia del 22 al 25 de noviembre en la Ciudad Ganadera. En Navidad no te quedes sin montarte en la mejor feria de vehículos nuevos y usados. A Nadive Autoferia del 22 al 25 de noviembre, Ciudad Ganadera. ¿Tú supiste que te esperamos? Y ojalá Manuel Díaz, ese imprudente se siente. Gustavo. Imprudente Manuel Díaz, eso es lo que tú eres, un imprudente. Y tú imprudente. Y tú imprudente. Y tú otro loco viejo. Loco viejo. Y tú un ladrón. Y tú un ladrón. Ladrón. Y tú un ladrón. Ladrón. Pero no soy ladrón. Pero no soy ladrón. Manuel, yo te estoy llamando al orden, Manuel. Manuel, te estoy llamando al orden, Manuel. Manuel, te estoy llamando al orden, yo. Te estoy llamando al orden. Te estoy llamando al orden. Te llamo al orden. Ya lo sabemos, ok. Esto no tiene nombre. 100.000 siestas improvisadas. 100.000 banquetes con quien amas. 100.000 atardeceres junto al mar. 100.000 cosechas en el campo. 100.000 canciones cantadas a todo pulmón. Gracias, República Dominicana, porque estamos celebrando 100.000 vehículos importados de fábrica. Seguiremos trabajando para crear 100.000 maneras más de ayudarte a llegar donde quieres ir. Delta Comercial, la garantía de tu inversión. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. O sea que si usted es loco, usted no puede ser ladrón. No, aquí hay locos y ladrones juntos. Ajá. Y más cosas. Y más cosas. Sí, que no es excluyente. No, para nada. Hay que son debilidades acumulativas. Ya está como wow, qué término, qué caramba. Frase. Mira, para un lunes. Debilidades acumulativas. Repítelo otra vez. ¿Qué es lo que existe? Hey, ¿quién eres tú?
hay figuras que tienen debilidades acumulativas. ¿Qué es una debilidad acumulativa? No, que tú sabes que hay gente que son locos, pero no solamente son locos, sino que son locos, ladrones, mentirosos. ¡Ay, qué rico es todo! Hay que son debilidades acumulativas. Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6. Ya se me asustaste. Esto no tiene nombre. Exportador dominicano. La demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día, abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo. Para aprovecharlas, debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional. Bandex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles, así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones. Contáctanos ahora. En el año del fomento a las exportaciones, Bandex te acompaña. Bandex, Banco Nacional de las Exportaciones. 55 años y una tasa que no se mueve. Grupo Viamar está de aniversario. Ven y llévate uno de nuestros vehículos y la tranquilidad de una tasa fija por 3 años a 5.5% de interés y hasta 90 meses para pagar, para que te montes o cambies tu carro con la tranquilidad de una tasa que no subirá. Entérate de nuestras ofertas de aniversario en www.grupoviamar.com. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Una y 44 minutos de la tarde. Seguimos en Esto no tiene nombre. Sobre la ley de partidos y de régimen electoral, haciendo especial énfasis en el controversial tema del voto preferencial, hablaremos de manera extensa y distendida con el ex juez de la Junta Central Electoral, el doctor José Ángel Aquino, quien nos privilegia con su visita. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Le damos un fuerte aplauso. Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en Esto no tiene nombre. Ya. ¿Cómo va todo, doctor? Todo marcha, viendo los acontecimientos. Viendo los acontecimientos, lo que suena. Así es. Ya. Bueno, todo parece indicar que vamos por buen camino a esta fecha. Ya la mayoría de los partidos, de acuerdo al cronograma que había presentado la Junta Central Electoral, dando cumplimiento a la ley de partidos, disponía que todos habrían decidido la manera
en que iban a hacer sus primarias, o sea, deberían informarlo al mes de noviembre. Ya hay incluso hasta partidos que tienen sus candidatos presidenciales per se, cosa que un día discutiremos, no es con usted aquí para no comprometerlo. Digo, ellos dijeron precandidatos. No, del Partido Verde. Antonio Polanco dijo que ayer era el lanzamiento de precandidatos y que a inicios de 2019 entonces ya sí lo proclamarán como candidato, que sigue siendo irregular. Pero es proclamarlo. Sí. No sé si Karim Abou-Nabah nació en la República Dominicana, es ciudadano dominicano, y si Ramfi Domínguez Trujillo también es ciudadano dominicano, para aspirar a la primera magistratura de la nación, porque la Constitución lo prohíbe. Hay que ser dominicano de nacimiento u origen, entre otras condiciones. Pero bueno, más allá de eso, la mayoría de los partidos ha decidido cuál es su fórmula para elegir sus candidatos de cara a los comicios del 20, unos en primarias abiertas y simultáneas, primaria cerrada, etcétera. ¿Cómo usted ve el proceso hasta ahora? Bueno, lo primero es que no tenemos muchas sorpresas, porque siempre se había dicho que solamente 2 o 3 partidos iban a optar por la modalidad de elecciones primarias, sobre todo los partidos que se consideran los más relevantes. Aquí hay, digamos, 4 partidos políticos que han sacado en los últimos procesos electorales más de un 5%, y que se suponía que el máximo que iban a llegar a elegir las primarias eran esos 4 partidos. Hasta ahora ha sido así en el caso del PLD, el PRM y el PRD, el Partido Reformista. Vamos a ver si finalmente se decide. Pensamos que un proceso de primarias con 2 o 3 partidos se convierte para la Junta Central Electoral ya en un proceso mucho más manejable que aquel escenario, por así decirlo, trágico, en el cual se planteaba que los 26 partidos iban a escoger primarias. Pero sabíamos que eso no iba a pasar, porque muchos de esos partidos, primero, son lo que la literatura politológica llama partidos satélites, es decir, no son partidos que por sí mismos tienen una voluntad ni una capacidad para presentar una candidatura propia, sino que normalmente orbitan alrededor de los partidos grandes. E incluso otros que son pequeños y que sí quieren llevar su candidato propio, optan por la modalidad de la convención, que también es una modalidad democrática. Yo creo que de las distintas modalidades que estableció la ley de partidos, la única que no es realmente democrática es la modalidad de las encuestas. Claro. Porque se presta a manipulación, y además una encuesta es un retrato del momento. Claro. ¿Quién ha dicho que si hoy Juan Pérez es muy popular, mañana va a seguirlo siendo? Al final, las otras modalidades sí son competitivas. Yo pienso que en ese sentido el proceso se ha comenzado a despejar. Desde luego, está planteada una inquietud, porque hay varios sectores que están proponiendo, primero, que se vuelvan a unificar las elecciones. Sí. Sobre todo, recuerden que conforme la reforma constitucional del año 2010, se hizo una separación de la municipal, de la congresual y presidencial, con aplicación no para el 16, sino para el 20. Entonces se suponía que ahora se iba a aplicar esa disposición, o va a aplicar. Para que la gente tenga una información complementaria a lo que explica el magistrado. Para el 20 está fijado en el mes de febrero del año 2020 la elección de los alcaldes, los regidores, los directores de distrito. Eso hay que repetirlo mucho, porque la gente no lo acaba de entender. Y no van a entender lo que implica políticamente que primero haya que elegir a estas personas, y por ende lo que implica que tengan que elegir a los candidatos para esos cargos antes del 2020, porque todo es una cadena que va a llevar al apoyo que luego tendrá el candidato final. Si no se escoge estratégicamente quiénes son los candidatos a síndicos, no sé qué, y ganan o no ganan, eso va a repercutir directamente en el apoyo al candidato final. O sea, en febrero están pautadas estas elecciones municipales, y en mayo de este mismo año, del 2020, las elecciones congresuales y presidenciales. Ahí ha venido un debate, porque si usted impugna algo que pueda pasar en una alcaldía, en un distrito municipal en febrero, o lo lleva al Tribunal Superior Electoral, etcétera, ya vamos a estar eligiendo los congresistas y el presidente sin haber resuelto todavía lo que pasó. Pero en otra lectura hay quien dice, bueno, y si en una alcaldía gana el candidato
opositor. Una alcaldía ahora la tiene el PLD y la gana el PRM. Ya están trabajando sobre un presupuesto que fue aprobado y está siendo ejecutado. El alcalde que está ahí, los chelitos que tiene, ¿usted qué cree que va a hacer? ¿Se lo va a dar al candidato del PLD congresual y presidencial para las elecciones de mayo, o lo va a utilizar para hacer campaña? Yo te pongo otro escenario. Yo te pongo el escenario. Que uno pudiera decir, eso no puede ocurrir porque el presupuesto participativo, olvídense eso. Yo te pongo otro escenario más realista. Un candidato del PLD en un pueblo de por ahí, de cualquier sitio. A ese pueblo pues no le interesa mucho a la cúpula del PLD, no le dan ese apoyo al síndico el apoyo de los chelitos al síndico del PLD, gana el que tú dices, el del PRM. ¿Tú te crees que el tipo del PLD de ahí le va a decir a todo su comité de base que apoyen a los congresuales y presidenciales? No. Porque no lo apoyaron a él. Y él perdió. No es que no lo apoyaron, es que no lo apoyaron y perdió. Bueno, evidentemente, o sea, la venganza va a estar... Magistrado, ¿eso no se evaluó, esas opciones? No, siempre se evalúa, porque lo que se llama el calendario electoral tiene consecuencias. Claro. A mí me gustaba más el modelo de medio término, que es en gran medida el que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos. Acaba de ocurrir. Y que vemos que una elección puede resultar en un cuestionamiento o en una aprobación del gobierno general, y sobre todo que no condiciona tanto el Congreso al Ejecutivo. Aunque y permite... aquí solamente una vez perdió el gobierno en las elecciones de medio término, que fueron 98, y después, a diferencia de Estados Unidos, todas las ganó el gobierno de turno, 2002, 2006 y 2010. Sí, e incluso abonando a lo que tú dices, ya se diría que a pesar de tener un gobierno de minoría congresual, en el caso del presidente Fernández, prácticamente le apoyó. Todas las iniciativas le fueron apoyadas. Sí. No todas, o sea, porque incluso de por sí el presupuesto del 98 se lo negaron en ese momento. Pero las más controversiales, reforma de la empresa pública, por ejemplo, toda una serie de elementos. Eso comenzó con el Congreso del 96-98, cuando ahí no era el PRD que de manera absoluta tenía esa mayoría, pero sí concuerdo en que los gobiernos de minoría han sido bastante más eficientes en la República Dominicana porque lleva consenso. En sentido general, en América Latina, aquí la única oposición real fue el propio gobierno del PRD. Recordemos el caso de Jacobo Masluta, la presa Madrigal, que hubo dos juntas, dos cámaras de cuentas. Ahí sí hubo dos presidentes del Senado. Exacto, una contradicción muy fuerte. Sí, porque bueno, decía Konrad Adenauer que existen los enemigos mortales y los compañeros de partido. Sí. Claro. Ese es el enfrentamiento fratricida entre hermanos. Entonces, el tema es que el modelo que se escogió puede permitir también que 3 meses antes de las elecciones se haga una especie de pronóstico. Digamos, si un partido político determinado, vamos a poner el PASOVE, que ahora está de moda, viene y gana todas las alcaldías. Ahora es PVD. ¿Cómo digamos, predispone eso al electorado de cara a mayo? Claro. Eso podría tener un efecto determinado. Desde luego, en República Dominicana no son muy frecuentes esas sorpresas, porque el sistema de partidos, a pesar de todas las crisis, se mantiene fuerte. Ahora, para complacer a los que quieren unirla, implicaría una reforma a la Constitución. Así es. También se está planteando que si se hacen, no se realice el voto preferencial. Explíquele a los oyentes qué es el voto preferencial. Nosotros tenemos un sistema de lista desbloqueada y cerrada, es decir, el partido puede plantear quiénes son los candidatos, pero el orden lo pone el elector al momento de marcar. Eso se ha implementado en el nivel congresual para la Cámara de Diputados y ahora se plantea que se haga para las regidurías. Tiene una ventaja, obviamente, tiene sus pros y sus contras. Una de las ventajas del voto preferencial es que usted de manera directa escoge a su regidor. Si yo le pregunto a todos ustedes aquí, ¿quién es su regidor? Nadie sabe. Probablemente yo no sé. Nadie sabe. Pero incluso gente muy informada, no se sientan mal. O sea, incluso gente que participa directamente en la política. Le ponemos una pistola en la cabeza y le preguntamos cuáles son 3 regidores de la condición número 1. Le van a volar la cabeza. Yo me acuerdo del Consuelo de Pradel, porque cuando era regidora ya no es. Bueno, imagínate. Entonces, ¿por qué? Porque hay como le llamaban aquí, una sábana. Hay un candidato a alcalde o alcaldesa y detrás de él están todos los regidores en un efecto arrastre. Exacto, y igual los senadores con los diputados. Pero en el caso de los regidores es, por así decirlo, más visible. Peor, ¿no? Y peor porque porque se supone que el regidor está cerca del gobierno local, que es el más cercano al ciudadano. Claro, así es. Y entonces esa
ese sistema se plantea cambiar ahora en cierta medida, y usted podría seleccionar de los regidores del Distrito Nacional de la circunscripción número 1, por ejemplo, ¿cuál me gusta de tal partido? Pues yo escojo a ese. En gran medida hay una relación directa, no tan directa como existen los sistemas uninominales, que es el caso típico de los sistemas sajones, en el cual se escoge un regidor por circunscripción, y ahí sí ya, o un diputado o diputada, y ahí sí la representación es mucho más directa. Pero claro, cada sistema tiene sus pros y sus contras. El gran problema del voto preferencial en la República Dominicana es que ha generado más personalismo de la política, más clientelismo, más uso de los recursos del Estado, y ha aumentado excesivamente el costo de las campañas electorales. Al punto que hoy, si usted quiere ser candidato a diputado o diputada, usted sabe que tiene que disponer de una suma millonaria para poder entrar en competencia. Ahora bien, en lo que se refiere al sistema de listas cerradas, y principalmente a nivel de los ayuntamientos, digamos los concejales, regidores, ha sucedido algo que a mí me parece completamente funesto y que ha sido incluso, digamos que, legalizado mediante sentencias del Tribunal Superior Electoral, y es que aquí ha pasado que, por ejemplo, tomando en cuenta que existe un arrastre entre el voto del alcalde y de los concejales, entonces sucede que los concejales, es decir, los regidores, no tienen que recibir el voto de manera directa, se benefician del voto que recibe el alcalde, y por eso vimos que en el año 2016 varios regidores que, por ejemplo, estaban en boletas, que ellos pensaban que no iban a ganar la alcaldía, a pesar de haber sido proclamados como candidatos e inscritos como candidatos, al ver que su candidato alcalde tenía una debilidad para arrastrarlos a ellos como regidores, prefirieron entonces apoyar al candidato contrario, alcalde, siendo inscritos por un partido. Ahora, cuando tú le haces campaña en contra al alcalde con el cual tú estás inscrito, estás haciendo campaña en tu contra. Pero ¿qué pasó? Que esos candidatos no calcularon que sus alcaldes estaban más populares de lo que ellos pensaban. Entonces, a pesar de ellos irse en contra, por los votos que recibió el alcalde, salen electos como regidores a pesar de haber hecho campaña en su propia contra. Eso suena complicadísimo, pero para decirlo, eso quiere decir que, por ejemplo, Cavada es candidato y Cavada dice no voten por Cavada, pero entonces como Cavada va dentro de una boleta, Cavada sale electo y después entonces hay que proclamarlo, una persona sin votos. Y eso ha sido legalizado mediante sentencias del Tribunal Superior Electoral. A mí me parece muy funesto. Bueno, eso también forma parte del transfugismo. Sí. Hoy hay algunas normas en la propia ley de partidos, por ejemplo, que si una persona ha participado en un proceso interno y ha sido derrotado, pues no puede presentarse por otro partido, ya ser candidato. Sí. Desde luego. Esa charlatanería. Desde luego. No pensemos que las soluciones a los problemas políticos están en las leyes. Ahora bien, una cosa es transfugismo. No, está en hay que cambiar la cultura política. Pero entonces, ahora bien, ¿por qué los políticos acomodan su realidad a las leyes que les favorecen? O sea, ¿usted entiende mi planteamiento? Sí. Los colombianos dicen que ellos para cada problema le buscan una ley. Así como los argentinos para cada solución le buscan un problema. Claro. Siempre hemos hablado que las leyes surgen después de que se inventaron el problema o la ilegalidad. Entonces, vaya, hay que corregir eso. Viene ley. Pero antes no existe la ley para... Sí, pero lo que quiero decir es que la ley no es suficiente. Ahora bien, hay que hacer un trabajo de modificación de la cultura política, de compromiso con los partidos políticos, y sobre todo el gran problema que no se resolvió la ley de partidos es que se mantiene el alto costo de la política. O sea, tú decirle que para tú ser precandidato puedes gastar como candidato presidencial hasta casi 500 millones de pesos, 70 pesos por cada voto. Tú lo que estás diciendo es que un intelectual, un académico que no tiene esos medios, o alguien que prefiere no tener apoyo de ningún sector empresarial para no amarrarse. Ustedes ahorita hablaban del tema de los empresarios, y el gran problema nuestro en la República Dominicana es que como los empresarios son los que financian las campañas, aquí nadie ataca a los empresarios, y tenemos una AFP con todos los problemas que tenemos, y tenemos los bancos con todos los problemas que tenemos, y tenemos un salario de los trabajadores que hoy es más bajo que el de los 90. Antes a los jóvenes le preguntaban ¿dónde trabajar? Y te decían, yo quiero trabajar en Codetel, quiero trabajar en la cervecería, quiero trabajar en Los Jiménez. Hoy te dicen, quiero trabajar en el Estado, porque hace mucho tiempo el sector privado se convirtió en un sector privado extremadamente explotador. Pero no hay nadie que ataque eso, porque son los que financian las campañas electorales. Quienes ponen al final al presidente. Exactamente. Ahora, me llama la atención y me preocupa por demás que así como en algún momento le dimos con todo a la ley de partido y finalmente la zancochamos y ahí está. Porque al final se zancochó.
y ahí está, y todavía hay varios artículos impugnados y se van a someter por inconstitucionalidad, etcétera. Quiero hacerle una pregunta precisamente. Sin embargo, la ley de garantías electorales, que debe ir de la mano con la ley de partido, o sea, para que estemos claros, lo que se aprobó fue la ley de partido, cómo es la vida de los partidos y esto, y cómo deben organizarse y cómo deben hacer sus cosas, perfecto, que tiene una importancia capital la parte electoral, y por eso ahí es donde más estuvo el tema del debate y de esto y del otro y de las campañas y eso. Pero hay una ley de garantías electorales que dispone una serie de cosas también para el uso de la publicidad en los tiempos de campaña, para los financiamientos de las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso como que va muy lento en el Congreso, no se ha cogido con la misma celeridad. ¿Llegaremos al 20 sin una ley de garantías electorales? Yo estoy muy escéptico con la propuesta de ley electoral. Recuerden que esas dos leyes comenzaron juntas en el 1996. Se aprobó la ley 275-97 en el 97, salió la propuesta de ley de partidos en el 98 y de ahí comenzó a hacer un recorrido hasta que finalmente se aprueba prácticamente 20 años después. Sí. Sin embargo, la ley electoral de hoy, la 275-97, ya no se adapta a las condiciones establecidas en la Constitución, en el sistema de partidos y sobre todo se ha planteado el gran tema de la equidad. Sí. Y el gran tema de la equidad quiere decir acceso equitativo a los medios de comunicación sobre todo y acceso equitativo al financiamiento público, al financiamiento de la política, tanto público como privado. Y esos son los temas que hasta ahora están paralizando la ley de electoral. Se ha avanzado en el Congreso y se anunciaba en esta semana que se habían llegado a consenso de varios artículos, pero estamos muy escépticos porque aplicar una ley, si se lograra finalmente, por ejemplo, establecer temas como el tema de la franja electoral, que es decir, que a cada partido se le asigne de manera proporcional una determinada cantidad de anuncios. Ese es un tema que primero en Chile y en México. Y en Brasil. El primer enemigo de eso son los medios de comunicación, déjame decirlo claramente. Entonces ahí tú tienes que conseguir un gran compromiso con los empresarios de medios de comunicación, con la democracia. Por el tema de la inversión. Sí, exacto, porque hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos en República Dominicana? Un mercado abierto. Sí. Cada quien compra lo que quiere, pero eso está generando toda una serie de falencias, señores. No, según Participación Ciudadana, en la campaña del 16, el 85% de toda la publicidad era oficialista. Bueno, aunque ellos en ese momento contaron la publicidad de los ministerios, pero igual. Sí, porque en la mayoría de los países ese tipo de publicidad se prohíbe durante el periodo electoral. Claro, por las leyes de garantías electorales. Porque son muchas veces publicidad inducida. Y además es lo que hemos discutido en otras ocasiones. O sea, a veces el propio presidente va en plena campaña a inaugurar obras, etcétera, y muchos países lo prohíben porque al final es una manera inducida de hacer campaña por el candidato oficial, sea para reelegirse o sea el del partido. Pasó en Brasil cuando Lula participó de unas inauguraciones y Dilma era la candidata y se sancionó al PT y se sancionó a Lula. Aunque en esa ocasión fue que Lula insinuó que su candidata era Dilma Rousseff, lo cual obviamente todo el mundo sabía, siendo el líder del Partido de los Trabajadores. Pero en ese momento no fue por ser presidente, sino por campaña de tiempo. En aquel momento. Solamente que también es algo que deberíamos tener aquí, pero lo que digo que en ese momento fue por campaña de tiempo. De hecho ya lo tenemos y la propia Junta Central Electoral dictó una disposición, pero que lamentablemente hemos visto que no se ha cumplido. Es una recomendación no se ha acatado. Se siguen haciendo reuniones y mítines y de todo. Una recomendación. Y no se ha tampoco producido ninguna sanción o ningún sometimiento, que es lo que real y efectivamente podría parar las cosas. Porque yo estoy totalmente convencido que los partidos políticos son en algunos casos como los niños traviesos, que necesitan una autoridad fuerte para que los ponga en cintura. Y me preocupa de la ley electoral que no le da suficientes garras ni a la Junta Central Electoral ni al Tribunal Superior Electoral. ¿Qué son suficientes garras? ¿Cómo se ha resuelto este tema en Colombia, México, en los países de la región? A los órganos electorales se le permite, por ejemplo, tener acceso al secreto bancario, al secreto fiscal. Si tú dices que le está dando 100 millones de pesos a un partido, pues yo tengo que comprobar que tú has pagado impuestos, que tú realmente eres solvente. Y que provienen de una forma lícita. Porque ¿qué es lo que está pasando? Y que a veces aquí en la tranquilidad del Distrito Nacional no se ve. Y es que muchas personas
que vienen en el mejor de los casos de negocios no dudosos, pero sí nuevos, gente del gas, el crimen organizado, dígalo, en el mejor de los casos de esos negocios, pero en el peor de los casos del crimen organizado, poco a poco están desplazando a los líderes naturales de los partidos políticos. Yo esta semana conversaba con un joven candidato a diputado que hacía una semana me decía, yo soy seguro el candidato a diputado de mi circunscripción, un joven que es regidor, tiene 20 años haciendo política en una importante ciudad del interior. Me dice esta semana, señor, ahora me sacaron un candidato rifero. Ya. Entonces, ¿cómo yo compito con un tipo que va a poner 20, 25 millones? Hay una política muy sonada. ¿Para qué llega una persona poniendo 25 millones para un sueldo de diputado? No, pues no por el sueldo. No, pero es por la decisión que va a tomar allí. Exacto. Pero, exacto. Entonces es evidente que una persona que invierte esa cantidad de dinero le va a sacar para atrás. Por favor. Pero lo que hay que ver es hay de un dónde caso y cómo. de una política, de un caso muy sonado de estos últimos días, que si ustedes le miran el currículum que tenía en los Estados Unidos, van a entender que es de lo que nosotros estamos hablando. Claro. Ahora, hoy leí en la prensa y él viene insistiendo en eso hace algún tiempo, que son declaraciones del magistrado, el abogado Roberto Rosario, de que la reelección estaría consumada ya para el 2020 y por ende la reforma a la Constitución, porque salvo que haya otra decisión que no la veo, salvo que usted me convenza de lo contrario, hay los votos suficientes. Hasta hace unos días faltaban 13, hoy sobran 4 votos en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución. Qué casualidad, después del viaje a China. Sobran 4 votos, no sé quién sobrará, porque todo el mundo ahora quiere estar en el potaje. ¿Usted cómo ve eso? ¿Realmente cree que hay votos para reformar la Constitución? ¿Usted cree que se reforme, que se está armando la reelección, que sea lo que más le convenga al país o al PLD o a Danilo? Música de respuesta a pregunta caliente. Bueno, yo lo primero que quisiera resaltar es que en una situación como esta es difícil predecir lo que efectivamente va a suceder en materia inmediata, en lo que tiene que ver con la reforma. En 4 países de América Latina, que son primero Costa Rica, que fue que el primero lo hizo, después Nicaragua, luego Bolivia y luego Honduras, se produjo lo que se llama una reforma constitucional a través de una interpretación de la Constitución, el llamado método Oscar Arias, porque fue el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que primero lo hizo. Primero sometió una propuesta de reforma al Congreso y se la rechazaron. Después dijo, no, yo no voy a someter eso a la sala cuarta, que es la sala constitucional, pero lo sometió y se la rechazaron. Y entonces un año después cambió la composición de la sala cuarta y salió una interpretación favorable, que le favorecía. De cara a su derecho humano ser candidato. En el caso de República Dominicana, yo pienso que afortunadamente no existe esa tradición, porque a mi modo de ver le quitaría mucha legitimidad a cualquier mandatario que sea como resultado de una interpretación constitucional. Y aunque yo no creo que la decisión que tomó el Constitucional decidiera definitivamente el asunto, hay otras vías en las cuales puede reintroducirse ese recurso, pero me parece que si hay una decisión de adoptar la reelección, la vía natural tendría que ser a través de una reforma en el Congreso, que es en lo que República Dominicana se ha hecho. Nosotros hemos tenido 5 sistemas en los últimos 20 años. Reelección sin límite de tiempo y sin empate cuando el presidente era Balaguer. Después reelección no consecutiva. Que por lo menos fue coherente con eso. En el 94. Después reelección consecutiva otra vez en el 2002. Reelección no consecutiva en el 2010 y reelección consecutiva en el 2015. En todos los países de América Latina el tema de la reelección es un gran... A mí personalmente la reelección no me gusta, pero al mismo tiempo reconozco que a veces la formación de liderazgos en América Latina se convierte en un grave problema. Ahora, un dato, hablando de eso de América Latina, bien interesante, y es que desde el 1983 hacia la fecha, 18 presidentes han buscado reelegirse, y de esos 18, solamente 3 han sido derrotados en su intento de reelegirse en América Latina, y 2 de ellos fueron en República Dominicana, que fueron Joaquín Balaguer y Hipólito Mejía. El otro presidente derrotado en intento de reelección fue Daniel Ortega, pero después de eso todos los otros presidentes han logrado su reelección, pero sí resalto el hecho de que
pesar de que somos el país tradicionalmente más reeleccionista de América Latina, al mismo tiempo hemos sido el más propenso, aunque no mucho, pero más propenso a decirle que no a los presidentes que buscan seguir. Aunque eso hay que ver la coyuntura. No, en claro, el caso de Hipólito, una coyuntura económica muy particular. Y en el caso de Balaguer también. En el caso de Balaguer también. En el caso de Daniel Ortega, recuérdense que había una guerra interna financiada por Estados Unidos que duró 8 años. O sea, así cualquiera pierde una elección. Qué bueno que usted se lo recuerda. Porque él se queda nada más en la parte de lo otro. Porque no quiere meter a los gringos. Pero perdió. Encabezaba, claro, perdió. Pero lo que digo es que no solamente podemos ver el tema de la guerra, sino el hecho de que incluso la razón por la que él convoca elecciones es porque estaba seguro de que porque y eso lo dijo él. Las elecciones se habían hecho de manera regular. Claro. Pero la adelantó. Del 79 se habían hecho 2 elecciones. Pero evidentemente lo que me dice mucha gente de Nicaragua es que la gente estaba cansada de la guerra. Oye, pero convoca en el 90, la adelanta, porque pensaba que la tenía clara. Lo que pasa es que él era muy chiquito cuando eso, y como no le hace caso a los sandinistas. Incluso yo hablé con Jimmy Carter sobre eso. Bueno, pero en ese momento, pues yo era un poquito más maduro que tú. Más sandinista un poquito. Y te imaginarás que lo teníamos de cerca, el tema de Nicaragua en el 79. Era un país que estaba literalmente harto de la guerra, o sea, sufrido por la guerra porque era una guerra de desgaste total. Influyó mucho la decisión que tomó el gobierno sandinista en ese momento de poner el servicio militar obligatorio, que trajo mucho luto a la familia porque era la única manera que tenían de llevar gente al ejército para combatir. Así es. Entonces eso le llevó al traste a eso, no hay más nada. Y viendo los paralelismos, fíjense cómo son las cosas. Se critica mucho a Fidel Castro y al Che porque cuando llegaron se procedieron a fusilar a todos los esbirros de la dictadura batistiana. Cuando lo hizo los sandinistas, no lo hicieron. ¿Y dónde terminaron todos esos esbirros somocistas? Aliados. Contra. Después en el poder. Y después en el poder. No, pero primero lo peor. Claro, se aliaron al en imperio. La contra, señores. Esa guerra de la contra. Recuerden que el gobierno de Estados Unidos fue condenado por el Tribunal de la Haya. Pero Irán contra Oliver North, cogiendo dinero para financiar eso. Eso no es un tema. La derecha no lo recuerda. No, pero ¿quién fue el vicepresidente de Daniel Ortega cuando volvió? Bueno, y ha vuelto por manejo con Arnoldo Alemán y con toda esa el apoyo de la empresa. Pero volviendo al tema de la reelección, claro. Quizás lo ideal sería que no hubiera reelección de nadie. Pero fíjense. Yo creo que deberíamos llevarle un referéndum. Que si las cúpulas políticas han hecho ese pero fíjense que de los 4 candidatos de los 2 partidos más votados que suenan más, de ellos 3 son de reelección, porque reelección no solamente Danilo Medina que suena, también Leonel Fernández y también Hipólito Mejía. Exactamente. La prohibición creo que les afecta a ellos también de manera directa, porque las normas solamente son vigentes, solamente tienen efecto mientras están vigentes. Y el hecho de que Leonel Fernández haya sido ya presidente 2 veces consecutivas entre 2004 y 2008, eso no lo anula la reforma del 2009 para Constitución 2010, salvo que convengamos que haya sido refundado el Estado Dominicano en el año 2010. Esa es una forma de interpretar, pero no creo que la interprete así. No creo que él la vaya a interpretar así, pero usted, por ejemplo, conoce muy bien el sistema de Ecuador y por eso precisamente ahora mismo Rafael Correa, entre otras cosas, no puede ser candidato, porque ya él lo fue. Ahora, claro, también la situación de Ecuador es otra. Por ejemplo, a Correa ahora no le han permitido ni siquiera formar un partido político. Claro, porque aquí todo el mundo habla de Venezuela, Nicaragua, pero en América Latina yo pienso que ahora hay un retroceso democrático y además de Venezuela y Nicaragua tenemos que hablar de Brasil. Golpe de Estado, se impide que participe la principal candidata. Claro, contra Dilma. Golpe de Estado, ruptura constitucional. Tenemos que hablar de Honduras. Honduras, reforma constitucional. La OEA dice que tienen que hacer la elección y nuevamente no la hace. O sea, señores, vivimos una situación. Que ahorita empezó a tocar el tema de la reelección a través de la interpretación. Que por cierto, y cómo impusieron el tema de la carta democrática por encima, porque es un derecho humano ser, pero eso es una barbaridad. La convención. Eso es una barbaridad. Paraguay fue otro caso. Lo que pasa es que normalmente es una barbaridad mis amigos de la derecha solamente ven una parte. No, esperen, escriban Yacel Mamán y Honduras ahora mismo en Google. Lo ideal
todas mis declaraciones en NTN 24. Claro, es verlo todo. Ahora, yo en algún momento, a raíz de la reforma a la Constitución del 15, propuse en un grupo de amigos, después me dijeron que eso, yo propuse dos cosas, y yo creo, con esto no quiero decir que sea la solución, ni la panacea, ni que estoy descubriendo el agua tibia, ni el frío, pero yo creo que las ansias de poder y de reelección, independientemente de otros controles que se hagan a nivel de Estado, etcétera, etcétera, con los beneficios que deja estar en el poder, mientras, y en aras de que al final cada día son más jóvenes los que participan de la política, que los expresidentes, después de cumplir 2 periodos, por llamarle de alguna manera, y si cumplen uno y no pueden ganar el otro, pasen a ser senadores vitalicios o legisladores vitalicios. Es el sistema que se usa en Nicaragua, y se usa en Chile, incluso en Colombia. En Colombia incluso el candidato. En Colombia ahora pusieron que el candidato que queda segundo lugar asume como senador. Chile tenía que los expresidentes fueran legisladores, pero eso fue lo que salvó a Pinochet. Nicaragua sí lo tenía el sistema. Sí, entonces yo creo que eso es una... Pero en Chile lo eliminaron, que por eso precisamente el presidente Frei pasó de ser senador a luego senador electo. Pero antes de seguir... Bueno, espérate. Y ganó de nuevo la presidenta Bachelet en un momento porque ya no existía esa condición. Yo creo que para nuestros países, porque al final a todo lo que les interesa es una cuota de poder. A todos, a Leonel, a Hipólito, una cuota de poder. Hipólito quizás sepa que no va a ganar, pero le gusta estar en esa beligerancia y estar en esta mecánica para que como Balaguer, que había que pasar por su casa en la Máximo Gómez a besarle el anillo, pero ya Balaguer ni decidía nada ni nada. ¿Que no? No, hombre, no. Sí. Ahora, Leonel tendría otra opinión. Sugerí que fueran legisladores vitalicios para que tuvieran voz y voto incluso en el Congreso. Si al final esto en Paraguay termina, son vitalicios, pero con voz en esto sin termina, voto. Bueno, puede ser también, pero para aquí, en el Caribe, que es muy caliente y eso, los paraguayos pecan de otra cosa. No, que eso fue un gran hace falta tener voz y voto para que tenga eso un poquito de sustancia, si no, ya tú sabes. Y sugerí que los periodos o los mandatos de presidencial, en vez de ser de 4 años, fueran de 5. Porque hay una realidad para nuestros países. Entre el dinero que se roban y el dinero que falta, es muy difícil que en 4 años tú logres, además de toda la estructura, aquí no se planifica nada, aquí ya lo que hemos hablado, que tú logres en 4 años tener resultados tangibles y evidentes para una administración, sea la continuidad de otra, de un mismo partido, sea nueva es peor. México tiene 6 años sin reelección e incluso la reelección de los diputados también, sí. Que aunque eso se ahora se está ahora sí se aprobó. Entonces, el argumento Costa Rica también se prohíbe la reelección. Sí. El argumento que por eso le removieron las pensiones a los diputados, porque decían que alguien que estuvo 4 años no merece una pensión de la vida completa. El argumento que me dieron, imagínate que 4 años son malos, o sea, para un gobierno malo, imagínate si fueran 5. Sí, eso es lo que se ha dicho. Eso también se ha dicho, pero si al final se mantienen las elecciones de medio término congresuales, puede equilibrar un poco. Pero yo en ese sentido, primero pienso que la metodología cuando hay un gobierno malo es esperar las elecciones y votar por el gobierno que está en contra. Exacto. Yo no creo las instituciones. Yo no creo en la oposición rabiosa en las calles, en la que quema a personas. Tú eres chavista, te quemo y te hago muchísimas cosas. No. Yo no creo en eso. Y la oposición en el Congreso. Este programa es suyo. Bueno, no creo en eso, pero también lo digo de cualquier otro. O sea, no solamente ¿De quién el derecho? Pero la oposición parlamentaria, los juicios políticos, yo creo las interpelaciones. Que nosotros en eso hemos avanzado en el país, porque yo no oigo ningún líder de oposición. Bueno, aquí en estos días había un grupo de personas diciendo que iba a ser, pero esas son gente que está fuera de órbita. Sí. No hay ningún líder importante de oposición diciendo aquí el gobierno tiene que irse. No. Aquí vamos a esperar, vamos a ir a elecciones y en elecciones lo vamos a derrotar. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que aquí las diferencias ya no son ideológicas. Y eso es peligroso. Decían los griegos, lo que separa más a los hombres no son las ideologías, sino los intereses. Claro. Entonces aquí las diferencias son de intereses. Y por eso, en los partidos políticos relevantes, esas diferencias a veces parecen irreconciliables, porque ya nos están enfrentando
visiones del Estado. Es que no existen ahora grupos, mismo, no hay nada. En algunos casos, bueno, interesamos darlo ahí, para no hacer más detalles. Sí. Entonces eso hace que esas diferencias sean totalmente antagónicas. Esas sí son antagónicas, yéndonos al lenguaje marxista de antaño. Esas sí son antagónicas, porque la gente en sus intereses no cede. No cede. Bueno, interesante análisis que hemos repasado. Fíjate que los empresarios, como no basan su negocio en las ideologías y nada más en los intereses, son los que más cercanos suelen estar al poder político. De turno, o sea, de turno, pero cometen el error de pensar. Hoy pueden aplaudir a este, mañana vas tú y te van a aplaudir a ti, te llevan para China y para la Conchinchina, para que tú sepas, te carga y te aúpa. Moya Ponce, en el libro Empresarios en Conflicto, detalla de manera genial cómo fue todo el proceso de formación de la clase empresarial dominicana y cómo ellos tuvieron la habilidad de navegar a nivel congresual, a nivel municipal, con los diferentes partidos políticos, sobre todo en esa época, digamos, de la primera época de Balaguer, con las leyes de incentivos, de Donald Ría, los incentivos de Balaguer y luego el gobierno del PRD. Y realmente resulta fascinante que les entregó el gabinete casi completo. Sí, que el que han tenido, como dice José Enrique, una vocación de estar en el poder. No, que de por sí hay un chiste muy bueno en Brasil sobre el fundador de la constructora, Norberto Odebrecht, que decía que en una juramentación de un presidente se encuentra al fundador de la constructora y se acerca al presidente y le da las gracias por estar ahí presente en la toma de posesión, y le responde el señor Odebrecht diciendo que yo estoy aquí cada 4 años, los que cambian son ustedes. Para que sepa. Pues gracias a ustedes, abogados, ex jueces de la Suprema, de la Junta Central Electoral, el doctor José Ángel Aquino, por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Cien mil siestas improvisadas, 100.000 banquetes con quien amas, 100.000 atardeceres junto al mar, 100.000 cosechas en el campo, 100.000 canciones cantadas a todo pulmón. Gracias, República Dominicana, porque estamos celebrando 100.000 vehículos importados de fábrica. Seguiremos trabajando para crear 100.000 maneras más de ayudarte a llegar donde quieres ir. Delta Comercial, la garantía de tu inversión. Llegó la atracción más grande y divertida de todo el país, con los acrobáticos todoterreno, los increíbles hermanos Sedán y los deportivos aerodinámicos. Y sí, señores, con la participación especial de las mejores cuotas del mercado. Ven a la Autoferia Popular y disfruta la experiencia de tu carro nuevo. Llévate ahora tu vehículo, recibe una cuota gratis y comienza a pagar en enero. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y dealers autorizados en todo el país. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Esto no tiene nombre. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. La profe Juana Ingrid un día ya me invitó y yo sentí como si yo estaba en el cielo. Yo no sabía ni hacer ni una O. Y ahora yo sé escribir, sé leer, sé sumar, todo eso sé yo. World Vision es una organización internacional de ayuda humanitaria presente en la República Dominicana desde 1989. Ha implementado programas de ayuda que han beneficiado por año a más de 46,000 niños, niñas y adolescentes en el país. Tú también puedes ser parte de esta transformación apoyando nuestros proyectos. worldvision.org.do.
Juntos podemos cambiar vidas. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. En los años 80 disfrutamos de los mejores éxitos pop de toda la historia. Pablo Nogueroles y Juancho Ortiz te presentan Soda Pop, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Prepárate a disfrutar todos los sábados de 7 a 9 de la noche los mejores éxitos pop de los 80 en Soda Pop por la Nota 95.7. Conoce de todo. Ese dinero te lo vamos a prestar. El dinerito que tú quieres te lo vamos a prestar. Si tú deseas remodelar o equipar tu hogar y te fuera a estudiar o algo que quieras celebrar, si necesitas un dinerito para lo que quieras, visita nuestras sucursales y nosotros te los prestamos. Solicita tu préstamo personal en Banesco y compra lo que quieras. Más información en banesco.com.do. Banesco, contigo. Esto no tiene nombre. Vámonos pa'l play, juntos, vámonos pa'l play, en coro, vamos con Altis. Juntos, todos juntos, a ver Lice dando palo, a ver los toros arrollar, las estrellas se encendían, los gigantes celebrar, el escogido rugiendo y las águilas reinar. El verdadero fanático va al play, apoya a tu equipo y vive la emoción en cada estadio del país junto a Altis. Altis. ¿Supiste? Ya llegó la Nadive Autoferia del 22 al 25 de noviembre en la Ciudad Ganadera. En Navidad no te quedes sin montarte en la mejor feria de vehículos nuevos y usados. A Nadive Autoferia del 22 al 25 de noviembre, Ciudad Ganadera. ¿Tú supiste que te esperamos? Esto no tiene nombre. 100.000 siestas improvisadas. 100.000 banquetes con quien amas. 100.000 atardeceres junto al mar. 100.000 cosechas en el campo. 100.000 canciones cantadas a todo pulmón. Gracias, República Dominicana, porque estamos celebrando 100.000 vehículos importados de fábrica. Seguiremos trabajando para crear 100.000 maneras más de ayudarte a llegar donde quieres ir. Delta Comercial, la garantía de tu inversión. Big Show Pro presenta Simplemente Maridalia, un concierto memorable con la solista más premiada y aclamada de la República Dominicana, Maridalia Hernández. Sábado 24 de noviembre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, 9 de la noche. Maridalia Hernández. Boletas a la venta en CCN Servicios, Huepa Tickets de Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Big Show Pro. Esto no tiene nombre. 55 años y una taza que no se mueve. Grupo Viamar está de aniversario. Ven y llévate uno de nuestros vehículos y la tranquilidad de una tasa fija por 3 años a 5.5% de interés y hasta 90 meses para pagar, para que te montes o cambies tu carro con la tranquilidad de una tasa que no subirá. Entérate de nuestras ofertas de aniversario en www.grupoviamar.com. Hola, este es un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a Prousuario de la Superintendencia al 809-685-8141, desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín. Sigamos disfrutando de
Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y 30 minutos de la tarde, seguimos. En la República Dominicana, el apoyo a la democracia bajó 10 puntos en el último año, al pasar de 54% de la población que en el pasado 2017 dijo que apoya este modelo de gobierno al 44% en el actual 2018. Esto según el informe de la encuesta Latino Barómetro, que cada año mide el apoyo a la democracia en 18 países de América Latina. ¿Y esto qué significa? Vamos a analizar a fondo el tema con nuestro habitué Yatzel Román. Así es. A ver, explícame. ¿Qué significa eso? ¿Necesitamos un dictador? Bueno, de por sí cuando se hace esa misma pregunta en la encuesta sale un 18% diciendo que sí. Porque en la encuesta Latino Barómetro, que es la más prestigiosa medición... Eso a lo mejor también, Yatzel, se puede traducir como que lo que hace falta es mano dura, régimen de consecuencias, no necesariamente un dictador, ¿no? Por eso precisamente vamos a analizar lo que eso dice en las encuestas y por qué lo dice. Porque, como introducía, Latino Barómetro es la principal medición a nivel regional de varios temas en el orden económico, social y político. Hay que resaltar que estos son encuestas, no ya índices institucionales y demás, porque, por ejemplo, ahí mide la autoclasificación en clases sociales de la gente, y cuando se le pregunta a la gente que cómo está la economía y demás, eso es para medir cómo se sienten. ¿Y cómo se sienten? Bueno, no solamente desde el año pasado a la fecha, sino vamos a hablar del 2008. En ese año, el 73% de los dominicanos encuestados decían que apoyaban a la democracia. De ese 73%, que era el tercero más alto de América Latina, hoy en día tenemos un 44%, que sigue siendo bastante alto en comparación con otros países que han tenido crisis económicas, pero es una caída estrepitosa. Y también hemos visto caídas estrepitosas de la cantidad de gente que consideran que su economía va bien. Eso no quiere decir que necesariamente esté mal, sino que la gente considera que está mal. Solamente un 14%. O sea, ¿tú quieres decir que, por ejemplo, el resultado de la encuesta tiene mucho que ver con el estado de la economía de un país, pero sin embargo nosotros no estamos tan mal económicamente como para que tengamos un 44 o hayamos bajado? Pero la percepción personal siempre pesa. Y eso es algo que por más que uno le hable en cifras, por más que uno le hable en mediciones y demás, mientras las personas no estén contentas, eso va a pasar. Pero principalmente con el tema de la democracia, que yo creo que no tiene tantísimo que ver con el tema económico, a diferencia de los demás países, a pesar de que solo 14% de los dominicanos se consideran satisfechos con su situación económica. Hay algo que tomar en cuenta. Del 2008 a la fecha, el sistema político dominicano pasó de ser uno bastante competitivo a ser uno dominante. Porque de ahí en adelante, ¿qué ha pasado? 2010, 32 senadores oficialistas. 2012, se mantuvo el PLD en el gobierno. 2016, 62% de elección Danilo Medina, un 90% en el Senado. Ya entiendo por dónde viene la percepción, entonces, de que no tenemos una democracia. Sectores que han perdido, digamos que la confianza en el sistema político, porque cuando se prolonga durante tanto tiempo un mismo sistema, un mismo partido político en el gobierno, una misma coalición, entonces quienes llevan todo ese tiempo fuera comienzan a perder la esperanza y el cinismo se apodera de ellos, porque vuelvo y digo, el 2008 a la fecha, antes que retroceder en cuanto a lo que sería el dominio de un sector político en el poder, ha aumentado. Te pregunto, entonces podríamos llegar a la conclusión de que la continuidad, la continuidad continuada no necesariamente de los mismos partidos, uno detrás de otro, no necesariamente, puede llevar porque el a tema la pérdida de confianza. Porque el tema es la falta de competitividad, porque no estamos hablando de que han sido elecciones bastante competitivas, porque incluso en el año 2008 hubo continuidad, pero como fue en ese momento un tanto más competitiva, y en el 2006, por ejemplo, había sido una lucha un tanto más igual, la gente todavía tenía esa esperanza en el sistema político, pero cuando hemos visto lo contrario, entonces muchos sectores, principalmente opositores, pierden dicha confianza, como pasa en otros países cuando sucede de la misma manera. Si yo veo que compitiendo puedo llegar, tengo confianza. Si yo veo que por mucho que compita,
hay otros intereses que hacen que se mantenga siempre el partido de gobierno, pierda la confianza en el sistema democrático. Porque mira, por ejemplo, el 29% de los encuestados decían que les da igual que haya un gobierno democrático o no. Y el 18% prefería que hubiese uno no democrático. La media regional era 15% de los que preferían que no hubiese un gobierno autoritario. Entonces nosotros estamos por encima de dicha media. Y eso es bastante preocupante. Claro, eso no quiere decir que ya una mayoría de los dominicanos desecha la democracia, porque incluso, por ejemplo, cuando se mide la pregunta que decía la frase de Churchill, o sea, esa es la que incluyen en la pregunta, que la democracia es un mal sistema, pero es el mejor que tenemos, los dominicanos todavía ahí en más de un 45% consideraban que era una frase correcta. Ahora bien, esa caída es algo que no podemos dejar de tomar en cuenta, porque vuelvo y digo, estamos por encima del resto de los países, como por ejemplo en Brasil estaba ya en menos de 20%. Y si en las siguientes elecciones de repente... Pero lo que hay que ver es la tendencia. Si en las siguientes elecciones de repente gana el partido de la oposición, ¿cambiaría la percepción en el público? No necesariamente, pero lo que vuelvo y resalto es que la mayoría... Porque eso es como una forma de, bueno, pensábamos que no teníamos democracia y resulta que en una competencia legal, pues subió otro partido, entonces sí estamos en democracia. Cambia un poco, porque mira, incluso por ejemplo cuando veíamos los índices de apoyo a la democracia del 2004 en adelante, que fue cuando comenzaron a medir en República Dominicana, veíamos que en el año 2004, cuando teníamos la crisis y todo lo demás, en ese momento el apoyo estaba no a este nivel, pero estaba un poquito más bajo, y después del 2004 en adelante sube hasta llegar a 73% en el año 2008. Entonces los cambios a veces tienen ese enfoque. Una tendencia como la que yo porque pero entonces, digo, el que está perdiendo no está contento. Exacto, entonces, si el cambio tiene una tendencia hacia consolidar la idea de que la democracia existe y que existe una democracia positiva, el no cambio y la permanencia en el poder de las mismas autoridades genera exactamente la idea contraria. El no cambio cuando carecemos de una competitividad. Pero vuelvo y resalto, por ejemplo, cuando se hace la pregunta de si los dominicanos creen que existe la democracia, hay un 10% que dice que no, que en República Dominicana no hay democracia. Pero siguen las mismas autoridades. No, pero eso es un 10%. Pero hay otra pregunta, que esa yo creo que es bastante interesante, y se pregunta si consideran que hay una democracia, pero con grandes problemas, y ahí es el 55% de los dominicanos que dicen, sí, hay una democracia, pero no está funcionando. Y eso incluso nos pone como el país número 1 en América Latina que considera que hay democracia, pero que no está funcionando. Pero es por lo mismo, porque la gente piensa que estando tanto tiempo la misma gente en el poder y no pudiendo competir. Sí. Entonces termina pasando eso. Pero hay otro dato que incluso ya no es tan político al nivel electoralista, pero que a mí me llama muchísimo la atención. Vuelvo y resalto, un 14% solamente de los dominicanos está satisfecho con su situación económica. Sin embargo, República Dominicana sale como el país número 1 en cuanto a la cantidad de gente que consideran que su situación puede mejorar en los siguientes 12 meses. Un 55% tiene esperanza en República Dominicana. Entonces, por eso hemos visto que tradicionalmente mensajes fatalistas en República Dominicana no reciben un apoyo como uno pensaría. A la gente le gusta escuchar que la cosa está mal porque entienden que está mal. Sin embargo, tienen esperanza y quieren, después de escuchar que la cosa está mal, entonces, ¿cuál es tu propuesta de cómo va a mejorar? El 55% de los dominicanos, el nivel más alto de toda la región, consideran que pueden mejorar. Entonces eso yo creo que es parte del optimismo tradicional de los dominicanos. Ahora, también hay una situación que es complicada, ya no tiene que ver necesariamente con pesimismo, pero sí con inseguridad laboral. Y el 60% de los dominicanos considera que corre peligro de perder su empleo en los próximos 12 meses. Claro. Eso tiene que ver con tomar en cuenta situaciones como, por ejemplo, la gran informalidad que existe en República Dominicana. Hablábamos anteriormente de la explotación laboral que existe, la falta de respeto a los derechos laborales. Entonces, ese 60% considera que puede perder el empleo en cualquier momento, y esa falta de seguridad entonces afecta muchísimo precisamente en otros tipos de indicadores y demás. Otro dato que es un tanto interesante, pero incluso contradictorio, es que, por ejemplo, cuando se le pregunta a los dominicanos en cuáles instituciones confían, lo primero que tengo que resaltar es que, bueno, en cuanto a instituciones privadas, la segunda que recibe mayor confianza son los medios de comunicación, con un 45%, justamente después de los bancos, algo que no pasa en el resto de la región, donde generalmente los bancos son bastante impopulares, pero en República Dominicana son los bancos y los medios de comunicación que reciben mayor apoyo. Y después de estos, las Fuerzas Armadas, con un 40%. Eso no se traduce a la policía, que recibe solamente 22%. ¿Las Fuerzas Armadas cuánto? Las Fuerzas Armadas 40%. ¿Y la policía?
22%. Claro, la gente tiene que lidiar bastante más con la policía, entonces eso contribuye a que si tienen una imagen va a ser peor de quien ven constantemente, porque del ejército eso es más principalmente, bueno, el ejército, marina, fuerza aérea y todo lo demás, eso es más frecuente verlo en las noticias, ya no tanto en el día a día, la policía sí, pero por ejemplo el Poder Judicial salía con una popularidad de 21% el Poder Judicial, eso es bastante preocupante, pero también por ejemplo el Congreso Nacional tenía 20%, que es el más impopular entre las instituciones, y los partidos... Ya con el de la justicia, que no creamos en la justicia, que eso tenga un 21%, ya con eso es para darnos cabezazos contra la... No creemos en la justicia, pero por ejemplo, algo contradictorio es que solamente 14% considera que son confiables los partidos políticos, pero cuando se le pregunta a la gente si va a votar por partidos políticos en las próximas elecciones o si va a votar por personas, República Dominicana salía como el segundo país de América Latina donde la gente dice que va a votar en mayor medida por partidos políticos. La media regional es 42% que dicen que van a votar por un partido determinado. En República Dominicana es 65% que dice que va a votar por partidos políticos. ¿Por qué digo contradictorio? O sea, no confiamos en ellos, pero vamos a votar por ellos. Y lo que pasa es que los partidos aquí están muy afiliados a una sola persona, o a dos como mucho. Sí, o sea, en esa pregunta, por ejemplo, tú la haces en España y te van a decir sí, por los partidos políticos, porque en la cara de cada partido fluye mucho más. Pero aquí tú dices, ¿qué votarías? ¿Por el PLD o por Danilo Medina? Pero sí es lo mismo. ¿Por el PLD o por Leonel Fernández? Pues por el PLD, o sea, al final es... Sí, claro, también es interesante. PRM, ¿qué cara es? Pero, por ejemplo, se compara con Guatemala, donde solamente 10% dicen que votan por partidos políticos. Perú, que ha visto una crisis tremenda con la cantidad de gente presa, gente prófuga, gente enjuiciada, gente en prisión preventiva, solamente un 15% dice que vota por los partidos políticos. Ahora, una institución que si bien no tiene todavía la popularidad que en otra época recibía y la confianza que en otra época inspiraba, pero que llama mucho la atención porque es la que recibe mayor nivel de apoyo, es la iglesia. Y yo creo que la iglesia, en este sentido, tiene que significar las iglesias, porque ya no es tan presente el monopolio que en un momento tuvo la iglesia católica. Eso habría que incluir también las protestantes, pero la iglesia recibe un apoyo de 68% en la encuesta Latino Barómetro, es decir, por encima de cualquier otra institución. Hay un tema que a muchos les llama la atención porque termina siendo uno con impacto electoralista, y es el apoyo al gobierno de turno. Ahora, el gobierno de turno no incluye el nombre del gobernante en las encuestas. A diferencia, por ejemplo, Mitofsky, que sí pregunta, o sea, ¿qué usted piensa de Danilo Medina, de Juan Orlando Hernández, de Carlos Alvarado y demás? Le pregunta es, ¿qué usted piensa del gobierno de turno? Ahora bien, uno tiene que inferir que si le preguntan a un dominicano en general, ¿qué usted piensa del gobierno? Inmediatamente va a pensar Danilo Medina. O sea, solamente resalto eso, porque hay algunos que quisieran quizá denostar porque no usa el nombre, pero yo creo que eso es irrelevante en este caso. Y en la medición latinoamericana, dentro de este Latino Barómetro, República Dominicana sale con el gobierno más apoyado de América Latina, con un 53%. Ahora, eso también hay que ver en cuanto a lo que ha sido la caída de popularidad en los últimos años. En el año 2016 era un 73% que tenía de apoyo el gobierno dominicano, y ahora 53%. Eso yo lo explico de distintas maneras, y es que, como bien saben los integrantes de la audiencia, y como bien saben, por ejemplo, ustedes aquí, que cubren los medios, que cubren todo lo que es las noticias, durante el primer cuatrenio de Danilo Medina, él no tuvo que enfrentarse a una oposición tan directa, porque con una miopía histórica descomunal estaban apuntando por otro lado. Estaban apuntando al lado contrario. Y entonces cuando ya finalmente quieren enfrentarse a Danilo Medina, después de pasarse 4 años diciendo que él no era el malo, que el malo era otro, entonces ahora tú decirle a la gente que era malo era un poquito difícil. Ya del 2016 en adelante, sí, los cañones han estado apuntados en el lado correcto, porque es el que gobierna, y entonces ha bajado. No le van a salir con el otro. Pudiera ser, pero ha disminuido su popularidad, porque el hecho de que anteriormente tuviera 80 y 70% no quería decir que todas esas personas iban a votar por él. Eso quería decir que mucha gente a mí esos números siempre me parecieron muy exagerados. No, pero el tema es que no lo veían de manera electoralista, porque es lo que pasa, como por ejemplo cuando preguntan quién ha sido el mejor ministro en tal dependencia. Casi siempre el que recibe mayor apoyo es el que no tiene ningún tipo de impacto político, porque no tiene nadie que considere que está perdiendo con él. En el momento en que esa persona comienza a hablar políticamente, entonces, ya ese es malo.
y demás. Entonces, cuando no pensaban que Danilo Medina podía ser candidato presidencial, incluso muchos opositores pensaban, no, pero ese hombre no es malo, el HDP era el otro, el anterior, es el malo, pero ahora que ya sí es alguien de actividad electoralista, entonces disminuye. Vamos a tenerlo en cuenta. Ahora, que tuviera 80% en un momento, 70% en otro, vuelvo y digo, no quiere decir que eso era un 80 o 70% entusiasta. ¿En cuánto está ahora? 53%, que es el más alto en comparación con... Digo, Danilo Medina está ahora mismo en un 53%. No, eso fue lo que dice el Latinobarómetro. Es muy difícil uno dar... No, pero repíteme. Sí. La satisfacción de la gente en cuanto a Danilo Medina está en un 50 y pico %. El apoyo al gobierno. El apoyo al gobierno, que es lo mismo. Sí. 53%. 53% después del desgaste de 4 años anteriores. Perdiendo casi 30 puntos. Exacto. Subiendo ahora 2 años con todas las crisis que se le han armado. Sigue siendo una barbaridad. Sí, claro, sigue siendo una barbaridad, perdiendo 30 puntos, pero sigue estando por encima de lo que es la media latinoamericana. Si él estuviese ahora en 30, o en un 20 y pico %, tampoco estaría mal. No, o sea, la media latinoamericana es 33%, y cualquier cosa por debajo de ahí es una crisis. Que de por sí, la última vez que un gobierno dominicano tuvo una verdadera... 50 y pico % con toda la que se ha armado. ¿Qué se le puede armar más a Danilo? Pero sin crisis económica, porque hay que resaltar, algo. Mira, en el 2011, porque ahí Con China tú sabes que no va a haber crisis económica. No necesariamente, no te llegas, porque Argentina tiene mayor... ¿Qué le puede pasar a Danilo para que baje de ese 50? Sí, pero no... Argentina le vende soya a los chinos. Pero no es lo mismo. Óyeme. No es lo mismo. Óyeme, ¿Qué le puede pasar al gobierno de Danilo para que baje del 50 al 35? El bolsillo. Por eso precisamente quiero citar que en el año 2011, sí, es cierto. según el nivel histórico de lo que son las mediciones del Latinobarómetro, en ese año el presidente Leonel Fernández tuvo 36%. ¿Y por qué tuvo 36%? Que es bastante crítico, y por eso vemos que ese año resucitó de las cenizas. Hipólito Mejía fue considerado como una persona que podía ser presidente de la República. El PRD, a pesar de haber perdido el año anterior las elecciones sin sacar un solo senador, de repente se volvió el partido más popular, llegó a tener el número 1, porque en ese año el presidente tuvo que hacer recortes económicos, cayeron las remesas por la crisis global y demás, y se volvió inmediatamente impopular un presidente que había tenido 65% solamente poco tiempo antes. En el año 2004, según precisamente el Latinobarómetro, el presidente Hipólito Mejía llegó a tener 24%, que es bastante impopular. Entonces lo que digo es que si bien... Es que con Hipólito no hay término medio. No, con Hipólito no hay término medio, pero mira que irónico. Como es la mecánica, hoy la tasa del dólar está igualita a lo que destapó Hipólito en aquel momento. Y no pasa nada. Bueno, pero óyeme, pregúntale a los empresarios, mijito, ¿qué trabajo les cuesta comprar dólares, conseguir dólares para pagar? Pero precisamente porque la tasa debería estar mayor, porque esa es una tasa mentirosa. Pero lo que digo es que no es controlada para el gobierno estar contento. No tan controlada como otros países. Al empresario le interesa otra cosa, pero si el gobierno no la controlara, estaría por lo menos 7 pesos más. Un chin más. Por eso dije por lo menos. Entonces... Ahora, eso tiene otros tipos de efectos, pero por ejemplo, hablas de que estamos ahora en alrededor de 50, que fue lo mismo. No, 50 y pico. Sí. 50.11 está cerrando. Pero no es lo mismo que en 14 años suba de 29 pesos a 50, que en 14 meses suba de 18 a 57. Bueno, no, pero al final... no, porque mira, por ejemplo... al final, óyeme lo siguiente. Hoy esta economía, esta economía no estuviera como está... Si Hipólito Mejía no hubiese hecho con un poquito más, un poquito menos, más diplomacia, menos, lo que hizo con la banca dominicana. Porque lo sabía Balaguer, lo sabía Leonel Fernández, y ninguno tuvo lo que había que tener para enfrentar a los banqueros, que están hoy reunidos todos allá, por cierto, en Punta Cana. ¿Pero qué era lo que pensaban? ¿Qué están haciendo allá? ¿Qué están haciendo allá? No, conversando entre ellos. Banqueros reunidos, Punta Cana, y que conversando, tomando un trago. Sí, un poquito sano. Mire, ahí están. Contando los chelitos, porque entre uno solo no hay que encontrarlo entre todos. Si no se hubiese destapado aquí toda la doble contabilidad y todo lo que existía en la banca dominicana, que era una estafa Ponce más que banco. Exactamente. Hoy estuviéramos peor. Entonces, nadie eso se lo va a recordar a Hipólito, ni se lo va a reconocer. No, incluso todavía mucha gente entiende que la crisis fue por mal manejo de Hipólito. No entienden que fue que colapsó el segundo banco privado más grande del país y que tuvo un efecto dominó. Pero te voy a decir una cosa. Si Hipólito lo hubiese destapado eso, y por ejemplo,
para evitar la subida drástica de la tasa de cambio, no hubiese cogido dinero del Banco Central para dárselo al pueblo. La crisis estaba, el tema es que la crisis pudo haber tenido distintos manejos. Yo no estuve de acuerdo con que se le devolviera de manera inmediata yo sí. a todo el mundo. Ahora, pero ¿tú sabes cuánta gente aquí se mató por la crisis del banco de este que está preso todavía? ¿Cómo se llamaba? Leonel Almonte. Exacto. Sí. Gente que se mató. Sí. Se mató porque el único dinero que tenía estaba allí y Leonel Almonte quebró y se robó el banco. Claro, pero no estamos hablando de las personas regulares. O sea, no, yo estoy hablando de todo. No, porque la ley establecía un porque Hipólito le devolvió el dinero, el Banco Central le devolvió el dinero a todo el mundo, al ahorrante de 10 pesos como al accionista. Bueno, que se lo devolvió también a los que estaban en el board de los bancos quebrados. Bueno, al final ellos no tenían nada que ver con eso. Y habían puesto su dinero allí. Así mismo. Pero son prioridades. Que no pasó con Banco Peravia. Pero se lo dio todos. Sí, se lo dio no todos. Es que se lo dio primero. No pasó con el Banco Peravia. No. Y ahí anda gente como Boruga, que todos lo conocemos, que anda detrás de sus ahorros. Y entonces, no es justo. Si no llega a ser ese detonante, hoy las financieras que han quebrado hubiesen dejado todavía en la quiebra a la gente que puso su dinero ahí. Y hoy la superintendencia de bancos asume con responsabilidad eso y le paga a cada uno, independientemente de que eso después vaya a tener un juicio, o sea, vaya a la parte penal, pero mientras la superintendencia de bancos cumple con todos los que se metieron en una financiera que por X o por Y después quiebra, y en los bancos y todo eso, pero gracias a que hubo una crisis lamentable de esa naturaleza. Y ya era inevitable en el 2003, o sea, porque bueno, no, aquí nada es inevitable. No, en el 2000, aquí nada es inevitable porque aquí la crisis 2003, con la generación eléctrica ha sido tan grande y los políticos amigos tuyos no han sido capaces de ponerse de acuerdo por sus ambiciones con una ley de electricidad, con un pacto eléctrico que lo manda una ley de estrategia nacional. Aprobada por mayoría absoluta. Exactamente. Y tampoco se ha hecho un pacto fiscal. Como también dice la Estrategia Nacional de Desarrollo que debe aprobarse una ley de responsabilidad fiscal y ni se ha discutido. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque a los políticos no les interesa esa parte y nadie exige eso. Nadie exige, ni la oposición se lo exige, porque todos están en contubernio. O sea, la oposición es algo bastante más amplio, porque buena parte ha estado exigiendo, ha estado promoviendo la ley de responsabilidad fiscal, pero cuando existe una mayoría de 2/3 de un mismo sector, ese es el que decide qué es lo que se habla ahí. Bueno. Porque incluso aprobar la agenda necesita votos. Sí, también. Está bien. Vamos a dejarlo ahí para esto terminarlo bien de otra manera. Ya justificaste la popularidad de Danilo y Latino Barómetro. Entonces el hombre... sí, lo viniste aquí con ese discurso explicar y ya el Partido Reformista explicar, lo suyo. Explicar es otra cosa. ¿Qué puesto vas a buscar? No, porque el que perdió 30% en solamente 2 años tiene que revisarse. Vuelvo y digo, el tema son las tendencias. Y ya para ir cerrando, como muchas veces hablamos de República Dominicana en cuanto a lo que es el nivel de violencia, se dice, pero no, por ejemplo, no estamos al nivel de El Salvador, no estamos al nivel de Guatemala, no estamos al nivel de Honduras, y perfecto, gracias a Dios que no estamos a ese nivel, pero hay que ver cómo aumenta, no cómo está. Y República Dominicana, de haber sido uno de los países más pacíficos de América Latina a finales de los 90, con solamente una tasa de muertes de 8 personas por cada 100,000, llegamos a tener en el 2011 27 por cada 100,000. Entonces hay que ver las tendencias. Y si bien hoy en día no hay una crisis del gobierno, yo, si fuera integrante del gobierno, que no lo voy a hacer a través de porque yo sí soy opositor. Pero si yo fuera del gobierno, yo me estaría preguntando por qué he perdido 30%. Igual que si yo fuera productor de algún programa, me preguntaría por qué he perdido 30% de la audiencia. Es cierto. Sí. Los votantes son a los políticos, lo que el rating es a los medios. ¿Qué carguito vas a buscar para el 2020? ¿Dónde vas a salir? Bueno, mira, ¿vas Colorado o vas yo Colorado? Mira, yo Colorado, para precisamente terminar de decirlo, sabes que el doctor Joaquín Balaguer caminaba diariamente en el Mirador, donde buena parte de la prensa lo esperaba para tener declaraciones sobre distintos temas. Y efectivamente, entonces le preguntaron en una ocasión al doctor Joaquín Balaguer, rumbo a las elecciones del 2000, si iba a ser candidato, y luego de él responder muchas de
las otras preguntas termina diciendo, ahora, eso es una pregunta para un día que estemos tratando temas electorales aquí, y hoy no estamos tratando temas electorales. Así que siguiendo la línea del doctor Joaquín Balaguer, hoy no estamos tratando esa es una pregunta para temas electorales que hoy no estamos tratando aquí. Y yo pregunto, ¿por qué el doctor Balaguer tenía tiempo al mediodía de salir a caminar por el Mirador y los otros, yo no he visto a Hipólito dándose un paseo por el Mirador, a Leonel? Escribir 30 libros mientras fue presidente. Los dictaba. Bueno, ¿sale Danilo a pasear? No, él ve series de televisión, dijo, ¿no? Sí, es lo que ve series de televisión. Series de televisión y... Pero llegando de noche. Por cierto, ya hay que terminar. Deberíamos hacer un listado de las posibles series. ¿Felicitó a Danilo en su cumpleaños? ¿Hipólito felicitó a Danilo en su cumpleaños? Sí, eso ¿Abinader felicitó a Danilo en su cumpleaños? Él hace menos parafernalia que lo que hacen no otros. vi como muchas felicitaciones. Así la única que vi así, pero a lo mejor porque no te enteraste de pasada, así como el que no quiere las cosas. Margarita felicitando a Danilo. Ahora, él hace menos parafernalia con su cumpleaños, a diferencia de Leonel Fernández, que recibe incluso salutaciones durante el día completo. Bueno, es que él va a saludar. Sí. No, y lo recibí en Palacio. Sí, constantemente. En eso se parece un poquito al actual presidente, al doctor Balaguer, que incluso tenía mucha superstición sobre su cumpleaños, entendía que era de mala suerte. Y parece que bueno, pero ¿qué cumpleaños es de buena suerte? ¿Y hay cumpleaños de buena suerte? No, y parece que lo que yo pregunto, ¿cuál es? Déjalo ahí, que eso no tiene nombre. No tiene nombre. Esto no tiene nombre. Ahora la nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Desde CNN en Atlanta les informa Leticia Guevara. En México,